Estamos en el podcast de Empowering. En Empowering nos gusta hablar de transformaciones, porque pensamos que para transformar una organización, para transformar cualquier cosa, primero debemos transformarnos nosotros mismos y convertirnos en líderes. Y estamos con una absoluta líder del mundo del marketing que tengo la suerte de que es una amiga desde hace No vamos a decir cuánto. No vamos a decir algunos cuánto. años, Algunos. bastantes, Algunos. del siglo pasado incluso. verdad. Que de alguna forma hemos tenido además vidas paralelas porque Isabel vino a Colombia. ¿Cuántos años llevas en Colombia? 29. 29. Bueno, llevas más que yo. Yo llevo 27 años, 26 años en España. Y de alguna forma siempre estamos cruzándonos. Hemos tenido algunos reencuentros en España, pero bueno, Isabel se ha convertido en un referente del marketing, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Me decías que eras la número 1 de LinkedIn en Colombia. Marketing y Ventas Colombia, En número marketing y 6, Total LinkedIn España. Número 6 en España, conferencista, consultora, bueno, Docente, no me aburro, no me aburro. profesora, Mamá. mamá, de todo. Así que bueno, Isabel, gracias por hacer este No, a ti. podcast con nosotros y nos encanta, o me encanta tener esta oportunidad de conversar contigo. Quería preguntarte lo primero porque, claro, el trabajo que hacemos con Empowering tiene mucho que ver con las habilidades de poder, habilidades que suponen el 80% de nuestros resultados, que no son habilidades duras, no, sino que son habilidades interpersonales. Y el marketing es mucho de habilidades interpersonales y de entender el contexto y las personas. Tú vienes de España, ya eres colombiana. ¿Te sientes colombiana? No, me siento de corazón colombiano, pero me siento profundamente española. Claro. Pero no te sientes colombiana, es un poco la No, doble. mi forma de ser, todo, obviamente se ha adaptado un montón. Yo a Colombia la llevo en el corazón, pero no tengo nacionalidad colombiana. Vale. ¿Y ni planes de sacarla? Pues nunca me lo he planteado, la verdad. Vale. Pero tengo hijos ¿Tienes colombianos, hijos colombianos? toda mi familia colombiana, o sea, mi familia entre comillas está aquí, yo tengo mi familia en España, pero yo he hecho aquí mi familia de amigos, de conocidos, mi red está aquí en Colombia. Vale, vale. No, lo digo porque yo de alguna forma sí me siento, a estas alturas me siento ya español, concretamente madrileño. O sea, yo que ya he hecho mi vida, un Bueno, poco como tú, he hecho mi vida en Madrid. pues eres colchonero. Soy colchonero, yo me defino como colombiano de nacimiento, madrileño de adopción y colchonero por convicción. Yo soy colombiana de corazón. Okay. Bueno, ¿y cómo es eso? Porque uno de los temas cuando vives y trabajas en otro país, de esas cosas sutiles es adaptarse a la otra cultura, ¿no? Una de las cosas en las que trabajamos, por ejemplo, es el tema de la inteligencia cultural, porque no es lo mismo trabajar en España con españoles que trabajar aquí. ¿Qué diferencias culturales has percibido entre Colombia y España y cómo las has solventado? Pues mira, hay muchas similitudes y también hay cosas muy diferentes, pero yo creo que cuando uno llega a otro país, no importa el que sea, no importa si es Colombia, España, lo que sea, Tanzania, yo creo que lo peor que puede hacer una persona es comparar. Es esto, lo otro, no. Tú tienes que adaptarte y lo que no te guste, pues tú verás cómo lo gestionan. Pero pretender cambiar la cultura de un país simplemente porque a ti no te guste, yo creo que es un absoluto error. Yo no digo ni que hay cosas mejores ni que hay cosas peores. Yo digo que las cosas entre los países, culturas, religiones, razas, llámalo como quieras, es que son distintas. ¿Y esa Pero diferencia cuál es? ¿Una diferencia que te choque con respecto a España o que te frustre? a mí me frustraba mucho y me sigue frustrando el tema de la indolencia. Yo creo que es lo que quizás más me molesta de Colombia, la indolencia. Como que nos acostumbramos a muchas cosas, nos acostumbramos a violencia, nos acostumbramos a matanza, nos acostumbramos a corrupción, nos acostumbramos a muchas cosas y lo normalizamos todo. Entonces, Claro. matan 100 personas, no, pero pues no era aquí, era, no sé, Sí, sí. cualquier... que se roban no sé cuánto dinero, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? Claro. Entonces, a mí la indolencia me molesta muchísimo. Creo que como sociedad Colombia evoluciona un montón, porque evoluciona un montón y hoy tú ves gente en la calle de forma pacífica, a veces no tan pacífica y tal, pero yo siento que como sociedad nos cuesta, y ahí me meto yo también, nos cuesta ser un poquito menos indolentes y más activos en el sentido de hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, hay cosas que hay que protestar. Sí. No, eso es verdad. O sea, yo recuerdo cuando llegué a España y ponía las noticias, Sí. me aburría un montón porque pues, es que aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada en España. Estás acostumbrado a masacres, a un montón de cosas que ves en las noticias aquí y las noticias allí pues te parecen poca cosa relativamente, ¿no? Muy planas, sí, sí, sí. Es algo que no lo había pensado así como lo has Sí, planteado, pero es verdad. a mí me marcó mucho la bomba del Nogal. La bomba del Nogal matan un montón de personas y yo vi en la calle, bueno, pero es que era en estrato 6.
pero que eran humanos. O sea, no me importa si es estrato 1, 6, 8, si viven aquí, si viven en el palacio, si viven en una choza, no me importa, son personas. Entonces, Claro. como que, no, pues, no va conmigo, o sea, un poco es, no va conmigo. Luego Colombia tiene cosas absolutamente maravillosas. O sea, yo creo sinceramente que la gente es lo mejor que tiene Colombia. Y para efectos de negocio, porque por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que empresarios españoles que vienen a hacer negocio a Mm, Colombia se emocionan muy rápido porque al colombiano le cuesta decir no. sí, Entonces mucho. todo es sí, 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 sí. En España te dicen sí y es sí, o te Y se dicen dice no y no es es no. no, sí. ¿No? Y se dice más claramente, aquí no se dice no, se evita el no. Y se dan muchas largas, ¿no? Yo lo que pasa es que mi vida laboral ha sido en Colombia, o sea, yo Mm, en España realmente trabajé poco, mi vida laboral ha sido en Colombia. Pero eso que tú dices, lo hablo con otros amigos y amigos españoles y decía, y de hecho he hecho algún post acerca de eso de, oye, yo necesito un no, no me des la... Yo necesito cerrar círculos mental para que eso no ocupe ni espacio en mi cerebro, ni en mi pensamiento, ni nada. Dime que no, yo no me lo voy a tomar mal, ¿sí? mm, El colombiano yo creo que eso de alguna manera lo ve como de mala educación y yo creo que es de ser absolutamente condescendiente con la otra persona, decir, mira, no me interesa, no lo puedo claro. pagar ahora, no es el momento, quizá más adelante, o mira, no, yo, pero lo peor es que dan callada algunas personas, no todas porque no puedo generalizar, se callan y uno no sabe qué pasó y creo que ahí hay un profundo irrespeto porque detrás de esa propuesta seguramente hubo un trabajo, etcétera, y yo recibo los no con mucho agradecimiento, la Claro. verdad. No, no, igualmente. O sea, yo en España he aprendido el valor del no, Sí. porque no sé si te ha pasado en Colombia. Vamos a almorzar. Sí, 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 claro. No, hablamos, no, rico verte. No, la Oye, ¿cuándo? frase Sí, es sí. llámame para que nos veamos. Esa frase Eso. me la enseñaron en cuanto llegué a Bogotá. Llámame para que nos veamos. Y al final ni se Yo al llama, ni final se... también lo hago, ¿eh? O sea, Bueno, yo estás ya allí. me acostumbré, me colombianicé, pero yo procuro que lo que digo lo hago. Bueno. ¿Y cómo decidiste quedarte en España, en Colombia? Yo en teoría vine para bueno, en teoría vine para 3 meses. Ujú. Después le dije a ¿Venías mi, como cooperante o en como qué? joven cooperante del Ok. Ministerio de Asuntos Exteriores español. Después de los 3 meses le dije a mis padres que volvía y que me quedaba 2 años. Y al final, cuando Sí, uno claro. está, mira, yo vuelvo la vista atrás y yo digo, ¿en qué momento pasaron 29 años? O sea, es que no me lo creo. Igualmente. Eso Sí. significa que me lo pasa muy bien Claro. y que me he acostumbrado y que estoy completamente integrada, porque cuando uno no está a gusto el tiempo se le hace eterno. Sí. A mí se me han pasado los 29 años como si fueran 29 segundos, o sea, súper rápido. Eh, Porque me gusta la gente, Colombia es un país increíble, yo creo que es un país sorprendente en muchas facetas y laboralmente pues a mí me lo ha dado todo, me ha dado mi hijo, que es lo más importante que tengo en mi Ujú. vida, y me ha dado una familia adoptiva, que he tenido muchas familias adoptivas a lo largo de la vida, que son fenomenales. Ah, y supongo que en el año 97 llegaste, ¿o qué año llegaste? 96, 20 de julio, 96. 20 de julio del 96. 20 de julio del 96. Las FARC, los paramilitares. No, eso estaba todo. Estaba todo. Tus padres encantados de que le dijeras que te venías a vivir a Colombia 2 años, me imagino. Sí, bueno, en esa época todavía hacía mucho ruido Pablo Escobar, que acaba de morir, pero todavía digamos que empezaban a aparecer las FARC internacionalmente, habían estado un poco ocultas internacionalmente por todo el tema de Pablo Escobar, y hombre, sencillo no era. Sencillo Ujú. no era porque la época de Pablo Escobar, la última guerra de Pablo Escobar todavía estaba un poco reciente y empezaba todo el tema del tráfico de drogas de la FARC, del ELN, las luchas por los territorios y demás. No era fácil. Yo dije, por eso yo dije, voy 2 años y me vuelvo. Y lo peor que me puede pasar es que no me acostumbre, que me pasa algo, me ponen un billete de vuelta y me vuelvo a casa. Y bueno, yo creo sinceramente que mi madre todavía, 29 años después, no lo ha aceptado. Yo creo que no lo ha aceptado. Bueno, es una decisión valiente, arriesgada. Sin conocer Colombia, con la imagen que tenía Colombia, que hace 27 años no era la misma que hay ahora, yo creo que ha No, no, mejorado no, ha muchísimo. evolucionado un montón. Colombia es otro. Es otra cosa, Es ¿verdad? otra cosa, es otra Es otra cosa. cosa. Pues es una decisión de decir, yo ahora que tengo a mi hija, soy colombiano, tengo a mi hija que es española, que ha nacido en España, y me dice, papá, me voy yo qué sé, a Venezuela ahora en este contexto, no sé, es como si me dijera, me voy a Ucrania, ¿no? Un poco poniéndolo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que uno con la edad se va volviendo cobarde. O Mm, sea, yo ahora lo pienso y yo digo, yo con 23 años irme a un país sola, como claro, mujer además, en un país en la mitad de un conflicto y demás, yo en este momento no lo haría, pero porque tengo 53.
¿vale? Con 23 yo o era más valiente o no veía los peligros, lo que sea, y me ha ido divinamente y no puedo tener ninguna queja. Y si no estuviera Beña me hubiera ido, vamos, No, que mi claro. casa está en España. Pero, pero no, yo creo que las cosas pasan cuando tienen que suceder, no creo que ni antes ni después. Ujú. Y yo me acostumbré súper bien. Y en ese momento yo no pensé ni si era valiente, si no era valiente. Yo pensé que quería hacer una cosa y la hice. Y ya está. Bueno. Y viniste, ¿cómo ha sido tu transformación? Porque viniste como cooperante Mm. y durante todos estos años te has convertido en una líder sin discusiones en el mundo del marketing. ¿Cómo ha sido ese proceso de venir a una cosa y en el transcurso convertirte Yo en otra? entré en marketing realmente por accidente. Yo entré en el 98 en una cena de la campaña política de Andrés Pastrana, en una cena en Medellín. Ujú. Estaban sentados lo que en ese momento se llamaban los cacaos, los presidentes No, todavía se llama. Los cacaos son del los, grupo antioqueño, claro, sindicato antioqueño se le llamaba en esa los época, grandes etcétera. empresarios de Colombia, se les dice los cacaos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues estos eran los presidentes de, de las empresas del grupo antioqueño y estaban todos sentados y había un chico muy joven enfrente que yo no sabía quién era, y que resultó ser Carlos Mario Giraldo, el presidente, nuevo presidente Noel, llevaba 6 meses, un tío súper Ujú. joven, yo creo que en esa época tenía, yo creo que ni 40 años tenía, si no tenía 38, tenía 42 máximo. Y hablando con él de fútbol, de chupa chups y de mil historias, en la cena me dijo, dame tu teléfono que quiero hablar contigo, pero yo sin tener ni idea quién era. De hecho, yo pensé que era un colado en esa cena. Y me dijo, bueno, yo trabajo en Noel, soy el presidente, quiero que te incorpore al equipo de marketing. O sea, como si me dicen, Pero, incorpórate al equipo de física cuántica. O sea, no tenía ni idea qué hacía. Y además me dieron un cargo de responsabilidad nacional de 3 empresas, porque en ese momento Noel, Cenu y Dragus eran una sola empresa. No se habían escindido. Y yo me acuerdo que yo decía, qué responsabilidad del tipo y qué responsabilidad mía aceptar. Pero él me dijo, estoy seguro de que te vas a enamorar del marketing. Yo no tenía ni idea de eso que era, pero ni idea, ni idea. Y al final no se equivocó. y eso me parece interesante porque muchas veces nos cerramos a los nuevos retos porque no lo hemos hecho nunca, ¿no? Y nos ponemos Sí, esa barrera, esa limitación como jefe, eso de, pues sí, me lanzo y ya arriesgado él, pero arriesgada, como acabas de decir, sí, tú sí, yo muy también, arriesgada, claro, porque claro. es una responsabilidad, es como sentir el peso de, uy, si me están dando esta confianza, ¿cómo voy a responder a ella, Pero ¿no? sabes que con el paso de los años uno va generando habilidades y demás, y yo siempre me pongo en el peor escenario, que es lo peor que me puede pasar, que no me guste el marketing, que no me hubiera gustado el marketing. Vuelvo a mis orígenes, que era comunicación. Y a raíz de eso que estás diciendo, yo lo llamo habilidades bloqueadas. Yo de un tiempo a esta parte, yo digo a todo sí, a todo lo que esté dentro de mi ámbito, ¿sí? Pero si no hubiera tenido, llámalo arrojo, valentía, osadía, no sé cómo llamarlo, de hacer ciertas cosas que se salían de mi zona de confort, seguramente no hubiera abierto horizontes y no hubiera hecho cosas, ¿sí? A mí me han pedido conferencias de cosas que digo, pues sí, yo sé de esto, pero hay gente mucho más experta. Pero al final te preparas y lo haces. Y el otro día puse justo un post de Karol G. No es que me guste Karol G, no me gusta el reggaetón, no me gusta nada. Pero admiraba la capacidad que tenía esa mujer de prepararse y tener la osadía de presentarse en el Vaticano en el evento más importante de su vida. Se preparó y tuvo los santos ovarios de subirse y hacerlo y lo hizo bien. Entonces, si no lo intentas, así sea con miedo, pues nunca vas a saber si eres capaz. Claro, claro. ¿Cuál crees tú que ha sido entonces el secreto de tu éxito aquí en Colombia? Yo siempre digo que a mí lo que me gusta es entender el humano. Y yo creo que mi gran capacidad ha sido entender el contexto y entender el humano y aprender de eso. Y tener capacidad de adaptación y, como te decía al principio de la charla, no comparar porque me parece que es un error. Y hay gente que vive en otro país protestando y estando en contra del país en el que está. Y yo reconocía que este país me daba de comer, me hacía feliz, hacía que viviera aquí, me dio un hijo, me ha dado muchas cosas, o sea, estoy profundamente agradecida. Yo estar refunfuñando todo el día, no me gusta tal cosa, no me gusta tal otra, obviamente hay cosas que no me gustan, como no me gustan cosas de España, pero yo creo que cuando uno vive en un país distinto, yo creo que uno tiene que ser agradecido y tiene que saber adaptarse, y yo creo que me supe adaptar. Es la habilidad fundamental, ¿no? Nosotros siempre decimos que la habilidad básica, cuando estamos hablando de habilidades de poder, Sí, por una parte no es tanto la habilidad de aprender cosas nuevas, sino de desaprender esos paradigmas que tenemos y decir, claro. oiga, no me voy a dejar que me condicionen esos paradigmas que tengo, sino que voy a
a fluir con lo No, que hay. no permanecer inamovible, o sea, porque el mundo es tan cambiante, el contexto, la cultura, lo que está pasando en este momento con inteligencia artificial, con todas las cosas. Yo creo que si uno no tiene la capacidad de ser flexible, uno se acaba rompiendo, o sea, es Claro. imposible que se pueda adaptar y que pueda salir adelante. Y eso en el marketing, ¿cómo se refleja? Porque hace unos meses estaba leyendo un artículo de Yuval Noah Harari, que no sé si lo conoces, y él Ujú. justamente decía, estamos en un momento de la historia en donde nos es muy difícil predecir lo que va a pasar. Es decir, antes sabías que estudiabas una carrera y sabías que más o menos ibas a tener un trabajo fijo, a trabajar en tu carrera, que Ujú. ibas a... te daba cierta seguridad. Ahora esa seguridad no existe porque no sabemos ni lo que va a pasar. Ya no, o sea, 5 años ya es un horizonte Yo no sé si mi enorme. hijo dentro de 8 años va a estudiar carrera, es que no sé si las carreras de la universidad van a seguir, no lo sé, Mm. no Y tengo ni idea, pero no me abruma. O sea, yo creo que parte de la adaptación es entender que nada es seguro. Antes uno hacía proyecciones en la empresa a 10 años, ahora la hace a un año y a duras penas. Pero creo que es parte de la adaptación y de saber que el mundo está cambiando a una velocidad mucho más rápida de lo que cambiaba antes. O sea, y es claro. dinámica de mercado. Y en el mundo del marketing, ¿cómo se ve esa adaptación? Pues mira, yo creo que igual, y aquí hay un tema muy interesante, porque no todo es data, no todo es humano. O sea, yo creo que vivimos en un mundo digital, Digital. digital, si es mitad físico, mitad digital. Ah, bien. Acaba de nacer la primera generación híbrida, el 1 de enero del año 2025, de este año que ya casi va a terminar, nace una nueva generación que son los beta y son los primeros híbridos. Realmente son los primeros híbridos y los primeros que son nativos de inteligencia artificial, que ya Bueno, marcan una brecha con la generación de mi hijo, que son los alfa, que mi hijo solo tiene 10 años. tu hijo de 10 años ya está desactualizado. Mi hijo está Imagínate nosotros. aprendiendo de inteligencia artificial. Mi hijo está aprendiendo, pero no es nativo. No, claro. Los nativos son ahora. Entonces, los de ahora tienen una característica principal, los que nacieron hace poco, y es que son híbridos. Y el marketing se convirtió, y todo se convirtió en un mundo digital, Sí. donde hay una parte digital y una parte análoga, por decirlo de alguna manera. Y esta nueva generación que ha nacido no va a diferenciar entre lo que es real y lo que es ficticio, digital, como lo quieras llamar. Ellos no van a encontrar la diferencia. O sea, para esa generación todo va a ser muy fácil, mucho más fácil. Nosotros somos inmigrantes digitales, Sí. nativos digitales, todo lo que tú quieras. Pero creo que el marketing ahora se trata, el gran secreto es cómo combino la data y Ujú. cómo combino toda la data que tengo con el comportamiento humano. Y para la gente de nuestra generación, nosotros somos la generación X, Yo soy X. yo también soy X, que no somos, de alguna forma somos una generación de transición también, porque Sí. empezamos sin las nuevas tecnologías, pero tuvimos que adaptarnos a las nuevas Somos tecnologías. inmigrantes digitales. Eso es una buena... los dos somos inmigrantes Inmigrantes digitales. físicos y ahora somos inmigrantes digitales también. Y ¿cómo diferencias o segmentas mucho, haces mucha diferencia en tus campañas sobre lo que es para la generación X, para los nuevos, no sé, para los Sí. millennials? Sí, Eh, yo siempre digo que cada generación tiene una palabra sin que esto, o sea, la generación finalmente es una segmentación demográfica. Eso lo tienes que mezclar con una segmentación psicográfica, conductual, como tú quieras. Pero si vamos a hablar únicamente de generaciones y demografía, yo digo que cada generación tiene una palabra que las describe y tiene 3 palabras luego que las respalda. Nosotros somos los seguros, nosotros buscamos seguridad, Ujú. pero somos una generación que siempre mira con nostalgia al pasado. Entonces todo lo que evoque nostalgia, por eso compramos las cosas de Snoopy, por eso tenemos cosas de Hello Kitty, por eso nos gusta todo lo pasado, porque sentimos que todo lo pasado fue mejor. Pero la palabra que denota nuestro comportamiento es seguridad. Todo aquello que no esté seguridad va a ser comprado por nosotros. Los millennials nacieron con un término que era la experiencia. No Ujú. experiencia de años, sino genérame una Sí, experiencia. buscar experiencias nuevas, Exactamente. explorar. La generación de mi hijo es la lúdica, todo es jugando. Ellos aprenden a leer jugando, aprenden matemáticas jugando. Mi hijo acabo de ir a visitar con él a París y yo pude ir con mi hijo a París porque mi hijo estaba jugando, buscando unos muñecos invaders en todas las paredes de París. Fue la única manera en que yo tuve Era de como los recorrer París. Pokémon de hace unos años, pero Claro, y hay una sí. aplicación, entonces él acumulaba puntos, entonces para él era un juego recorrerse las calles de París buscando los invaders y Ajá. yo estaba visitando París, ¿sí?
Y los Z, que son los que están entre los millennials, que ya están en el mundo activo, algunos de los Z ya están fuerza laboral vigente y demás, ellos es todo el tema de sostenibilidad. Y siguiendo con este tema generacional, porque somos de la misma quinta más o menos, eh, llega un momento en que como que tienes que reinventarte, ¿no? En un momento de la vida donde supuestamente ya tienes que estar establecido y todo, y me está pasando a mí, te ha pasado a ti, te ha pasado, estoy hablando con mucha gente que dice, en este momento de la vida, como que de repente tienen que empezar una nueva etapa y no es fácil. ¿Cómo ha sido ese camino, esa reinvención tuya? Porque tú, claro, tú ahora lanzaste tu propia empresa hace 2 años, o 3 sea, con años. los 3 años, o sea, con 50 años dices, no, me lo voy a lanzar y voy a montar mi propia empresa. De alguna forma yo estoy haciendo lo mismo, pero no es un camino fácil. ¿Cómo fue tu camino para Yo consolidarte como empresaria? nunca en la vida quise ser emprendedora. Ujú. Yo en esa parte de mi carácter soy un poco como mi padre, que me gustaba como lo seguro y demás. Yo juré toda la vida que yo iba a ser empleada, toda la vida. Y viajé a Nueva York a mirar un tema de tendencias en calle y demás, y allí en la expedición que yo iba de retail había un argentino que vivía en España y que me dijo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer cuando la empresa se aburra de ti o tú te aburras de la empresa? Y yo lo miré y le dije, yo nunca me voy a aburrir de la empresa, yo creo que la empresa nunca se va a aburrir de mí. Esto era febrero 16. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa y abrí la maleta de mano y me dijo mi nana, ¿y qué compró en Nueva York? Y le dije, pues la verdad, poca cosa, porque estuve en este tema y me quedé el fin de semana recorriendo Nueva York, pero cuando abrí la maleta me di cuenta inconscientemente de que toda la maleta de mano yo tenía 16 tarros de pastillas naturales, de estas de Walgreens y Sí, sí. CVS y cosas de esas, que decían sleep y estrés. Y yo ese año cumplía 50 años. Yo dije, yo O no sea, es, ahí viste tu vida reflejada o sea, en yo dije, la farmacia del Walgreens que traías. esta no es la vida. Yo, donde Claro. iba inconscientemente, compraba todo lo que dijera sleep y estrés. Yo decía, pero esta no es la vida. No sé por qué para mí ni Sí. los 30 fueron importantes, ni los 40. Los 50 para mí fueron una fecha simbólica. Y yo abrí esa maleta y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Esto no es lo que quiero. Y llevaba 20 muchos años de vida corporativa en una carrera que yo considero satisfactoria, bonita, exitosa, etcétera, pero en ese momento de mi vida, yo como ser humano y como profesional me había empezado a dibujar. Y yo dije, yo no puedo permitir eso. Y en marzo renuncié. O sea, el 16 de febrero dije, jamás en la vida voy a renunciar a ser empleada. Y en marzo Y ya en no marzo estabas. renuncié. ¿Ves? Y yo, la verdad, no renuncié con la intención de montar empresa, ni muchísimo menos. Renuncié con la intención de descansar y reencontrarme con la persona que yo quería ser. ¿Y Porque sabías lo que ibas a hacer al renunciar o no fue tenía ni una idea. decisión totalmente No. impulsiva? Cuando a mí me dicen, es que fuiste muy valiente, yo dije, no, yo fui muy egoísta, que es completamente Sí. diferente. Yo fui egoísta. Porque la diferencia entre egoísta y egocéntrico es que el egoísta se pone primero él y después el resto del mundo. El egocéntrico es primero él, segundo él, tercero él, cuarto él. Yo en ese momento de mi vida, por primera vez, decidí ponerme a mí por encima de todo. Por encima de mi hijo, por encima de todo. Yo dije, si yo no estoy bien, nadie está bien. Y yo renuncié con un salto al vacío. Claro, pero saltar así Yo no sabía sin ni red cuánto, de seguridad yo no sabía es, ni cuánto dinero tenía en el banco. Yo no sabía si tenía para vivir un mes, medio mes, 3 meses, no tenía ni idea. Yo lo único que sabía es que esa vida laboral que yo estaba llevando no la quería seguir. Era lo único que sabía. Y esa Isabel en la que yo me había convertido, a mí no me gustaba absolutamente nada. O sea, yo me veía, yo decía, ¿quién es esta mujer? Pero quien te viera de fuera diría, esta mujer es súper exitosa, digo, No, la pero yo directora de decía, marketing, una súper empresa. no, yo decía, esta no me gustó, no me gustó y no me gustó, no me gustaba en mi faceta laboral, eso reivindicaba, redundaba en mi faceta de madre, redundaba en mi faceta de familia. Yo sentía que estaba fallando a todo, sentía. Y sobre todo que me estaba fallando a mí misma. Y ahí dije, bueno, yo renuncio, no sé qué voy a hacer, pero no soy ni bruta, ni ciega, ni sordomuda, como dice Shakira en la canción, algo haré. Pero lo primero que hice fue desintoxicarme. Porque yo digo que esto es como cuando uno sale de una relación que es tóxica, no se puede meter en otra relación. O sea, uno tiene que desintoxicarse, Sí. ser emocionalmente responsable. Y yo me desintoxiqué, viajé, fui a España, me fui a Miami, fui a México, hice un poco y la verdad estaba muy a gusto hasta que
por LinkedIn me escribieron, digo, bueno, sí, voy a hacer consultoría, ni siquiera voy a montar una empresa de consultoría, Ujú. voy a hacer consultorías y tal, bueno, a eso me voy a dedicar y sigo con mis clases. Yo voy a coger más clases, ahora que tengo más tiempo y que me gusta, yo seguiré dictando clases de maestría, de MBA y tal, y me escribieron por LinkedIn y me dijeron, oye, ¿tú haces consultoría? Si no me hubieran escrito, yo No estoy hubiera segura que llegado. todavía no hubiera constituido empresa ni nada. Dije, sí, sí hago. Y con miedo, que era lo que hablábamos, yo fui a la primera consultoría y al primer taller y yo no sabía ni cuánto tenía que cobrar, ni cómo se facturaba, Claro. ni cómo me llamaba, ni cómo iba a hacer el taller, ni cuáles iban a ser los resultados, ni cómo iba a ser la metodología. Yo dije, si ellas creen en mí, ¿por qué no voy a creer yo? Ujú. Y ahí arrancó y la verdad no he tenido problema. No, pues es un tema que a mí me interesa mucho porque de alguna forma yo creo que lo que decía antes, en esta edad vivimos como un cuestionamiento de nuestro propósito, ¿no? Ujú. Antes se hablaba de la crisis de los 40, yo estoy como tú, yo no tuve crisis a Yo los 40 tampoco. estaba bien, pero a los 50 sí tuve un poco como una crisis de fe con mi trabajo y también como una búsqueda de propósito, bueno, y que de alguna, de alguna forma hice un poco lo que tú, no exactamente como tú que Ujú. dejé todo, pero bueno, me llevó a dejar una carrera que era relativamente Ujú. exitosa, dirigiendo un organismo, en fin, un organismo internacional y fue también un salto al vacío, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Porque tú dices, no, dejé el estrés, pero de alguna forma estos saltos al vacío producen mucho estrés también, ¿no? Esto... Sí, producen estrés, pero yo estaba Ujú. tan mal. Y la gente me decía, pero tú, una mujer tan segura, yo decía, yo perdí mi seguridad, yo perdí mi tranquilidad, yo perdí mi paz, yo dudaba de todo lo que hacía, de todo lo que hacía. Suenas como si te hubiera hecho bullying tu puesto de trabajo, de Puede alguna ser, forma. puede ser. El caso es que yo dije, esta no es Isabel, esta no es la Isabel que quiero ser, y en ese Ajá. momento corté radicalmente, sí, da miedo, claro que da miedo, pero yo decía, yo siempre pongo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Sí, sí, sí. Que no consiga trabajo, que sea un fracaso como consultoría, etcétera. Bueno, pues puedo hacer dos cosas. O vendo mi apartamento y soluciono el tema, o me vuelvo a poner a trabajar. O sea, me Sí. empleo en una empresa, no pasa nada. O sea, al final, lo peor que te puede pasar cuando lo enfrentas no es tan malo. ¿Y cómo ha cambiado tu rutina laboral de ser empleada a ser empresaria? Todo el mundo dice, no, es que el emprendedor maneja su tiempo. Eso es mentira. No maneja su tiempo. El tiempo se lo manejan los clientes. Sí es cierto que puedo tener ciertas diferencias porque no cumplo un horario estricto, a veces trabajo hasta la 1 de la mañana como ayer, pero hay días que digo, mira, estas 2 horas me las voy a regalar para mí, etcétera. Me ha encantado la faceta porque al tener clientes de muchas industrias, de muchas geografías, de muchos tamaños de empresa, etcétera, pues he aprendido de un montón de cosas que yo no he aprendido. Y al final acabas reivindicando que lo que tú tienes que aportar para mucha gente es súper útil y tu experiencia es súper útil. Entonces, yo me muevo entre tres ángulos. Yo hago consultoría a empresas, yo sigo con mis clases porque a mí las clases me fascinan. Todo el mundo me dice, pero todos los fines de semana dictando clases, yo puedo dictar clases 40 fines de semana de 52 que tiene el año, con el mayor amor y el mayor gusto. Yo puedo estar cansadísima cuando voy en mi coche, pero yo me pongo delante de los alumnos y yo lo disfruto al máximo. Y hago muchas charlas de inspiración. A mí no me gusta llamarlas conferencias, ni me gusta llamarlas capacitaciones. Me gusta llamarlas charlas de inspiración. De vez en cuando hago alguna mentoría. Muchas mujeres, curiosamente, me escriben por LinkedIn y me dicen, oye, ¿será que podemos hablar, tomar un café, lo que sea? Siempre que mi agenda me lo permita, lo hago con el mayor gusto. Al parecer doy buenos consejos. El Bueno. caso es que algunas personas de Latinoamérica, curiosamente bastantes en México, hago mentorías, sobre todo a mujeres, no hago mentorías, no sé por qué no he hecho mentorías a hombres, hago mentorías a mujeres. Pero ¿y te llaman? ¿Cómo te llaman y te dicen, oye, te he visto, puedes ser mi mentora Me o contactan aparece? sobre todo por LinkedIn y por Instagram. O a veces alumnas mías me dicen, oye, mi jefa necesita una mentora. No es lo que más hago porque yo no tengo mucho tiempo. O sea, Sí. mi agenda es súper acotada entre viajes, reuniones, conferencias, preparaciones, talleres, etcétera. Pero la mentoría me genera mucha satisfacción, no, no, no por lo que representan, sino porque uno siente que de alguna manera está ayudando a otra persona. Y a mí lo que me gusta es ayudar. Vale. ¿Y estas charlas de inspiración?
Cuéntame un poco de estas charlas de inspiración, porque que eres un gurú motivacional ahora, No, ¿o no, qué? no, no, no. No, aparte porque yo detesto los libros de motivación. Ajá, Esos libros de liderazgo, de motivación y de transfórmate, no sé qué, yo no. O sea, ajá. no, a mí eso no, no me sirve ni nada. No, mis charlas son sobre todo de marketing, que tengo una charla personal, pero mis charlas son de marketing. Esta semana estrené una que es precisamente la jungla de las generaciones. Y es cómo transitar, siendo una misma marca, por las... Ahora creo que tenemos 8 generaciones simultáneas, 8. Pero vamos a tener 9 en el año 2039. Y la generación que acaba de nacer, la beta, tiene un promedio de esperanza de vida de 95 años. Entonces, esa es la última que acabo de estrenar. Y yo lo que hago son, a veces me invitan a congresos, a eventos de empresas o públicos o privados o lo que sea. Y a veces hay empresas, marcas, que me dicen, necesito una charla de esto. Entonces, tengo algunas ya armadas, bastante armadas, pero muchas veces hago charlas homemade. O sea, yo necesito esto, estos son mis objetivos, quiero que la gente quede inspirada de esta manera y monto la charla siempre y cuando obviamente esté dentro de mi rango de conocimiento. De cosas que no sé, pues no voy a improvisar Claro. porque impostora no soy. Y una cosa, nosotros trabajamos mucho el tema de la alineación, que de alguna forma está Sí. diciendo. Entonces tenemos que alinearnos, y tú lo has dicho, con nuestro propósito, para lo cual primero tenemos que descubrir o hacer una introspección de cuál es ese propósito y buscar alinearnos con eso. Pero claro, las empresas, las organizaciones también buscan alinearse de alguna forma, ¿no? Tú cuando empezamos a hablar, tú dijiste, no, es que estoy haciendo ahora alguna empresa que no me siento alineada, no va conmigo, pero bueno, que lo ves más como una carga, quizás porque no está alineado con tu Ujú. propósito. ¿Cómo haces ese trabajo de alineación y cómo haces mediante el marketing que una empresa se alinee con su propósito y sobre todo con la audiencia, con los clientes que puedan comunicar eso que va más allá del beneficio solo o del producto, sino que va más allá de eso, ¿no? ¿Cómo comunicas eso? ¿Cómo haces para alinearte con eso? Yo lo primero es que aprendí a decir no. Y aprendí a decir no a proyectos que me restaban y no me sumaban. Que no estoy hablando de dinero ni muchísimo menos. Estoy hablando de que no vibro yo. O sea, yo tengo que vibrar con las cosas, ¿sí? Esto no significa que tenga que trabajar con una determinada empresa específica de categoría o rango o número de personas, lo que sea. Pero yo lo primero es que procuro no trabajar con cosas con lo que yo no vibro, para empezar. Pero luego yo trabajo con empresas que realmente a mí me gustaría trabajar en ellas. O sea, si yo no siento que yo trabajaría en esa empresa, ni siquiera la acepto como cliente. Y lo que traslado a ellos es que el propósito y cosas alrededor del propósito no es una moda. O sea, yo digo, no hay ninguna obligación, ni que una persona ni que una marca tenga un propósito, ninguna obligación. Pero si de verdad lo vas a tener, que no sea un cuadro colgado en una pared, sino que realmente tu gente, tus clientes, tus audiencias, tus canales, etcétera, vivan y entiendan ese propósito. Entonces, gran parte de lo que yo hago es definir qué es lo que quiere la estrategia, la marca como estrategia. Porque muchas marcas empiezan a vender y se dejan llevar por el éxito, pero no tienen ni un camino claro, ni un norte claro. Entonces, cualquier cosa como que les va sirviendo por el camino. Y un poco mi rol es facilitar que la estrategia de la marca y la estrategia de marketing, que son dos cosas diferentes, y la estrategia comercial, que es una tercera cosa diferente, esté alineada con el propósito, misión, visión, llámalo como quieras, propósito Ujú. superior, hay otras empresas que lo llaman, etcétera. Pero para mí el secreto es que si yo no vibro con esa empresa y si yo, empresa con la que trabajo, yo trabajaría ahí. Y si no trabajo, si yo no quisiera trabajar ahí, yo sé que eso no me va a No funcionar te a cuadra. mí. Seguramente a ellos sí, a mí no. Bueno, has dicho que eres buena dando consejos. Vamos. Eso dicen, yo qué sé, eso Un dicen. consejo para las personas de nuestra generación, la generación X, ¿qué consejo les das? Que se lo tomen con calma, eh, que recapaciten, que los años de experiencia que tienen, 30, 20 y pico, etcétera, no cayeron en un cajón. Es decir, que ahora estemos en la era de la inteligencia artificial, del data mining, de todo ese tipo de cosas, no significa que toda la experiencia previa no sirva. No, esa experiencia sirve, hay que ponerla en función de lo actual, porque mucha gente se da mucho látigo de no sé nada, estoy quedado, no sé qué, tengo que aprender como loco. Entonces salen desfogados a descargarse y a pagar todas las suscripciones de inteligencia artificial, etcétera, y al final yo creo que se acaban abrumando y frustrando. Entonces, Ujú, yo creo que la experiencia es un valor, y ujú. un valor en uso, ¿sí?
tienes que saber dónde aplicarla y qué cosas tienes que aprender para poder reinventarte, que es una palabra que a mí me gusta, para poder evolucionar y poder mantenerte actualizado. Yo creo que uno no tiene que ser moderno, tiene que ser actual, que es Muy otra bien. cosa. ¿Y un consejo para la generación de nuestros hijos? ¿De los tuyos o de los míos? Que Bueno, de son los dos míos son un generaciones. poco, bueno, vamos con los míos. Es que son dos generaciones. 17, 18 años ahora, que empiezan su carrera. Mi hija acaba de empezar su carrera de publicidad ahora. Un consejo para esas personas que están empezando su carrera ahora. Que lo que hagan, lo hagan con pasión. Que no importa si ellos creen que tienen futuro o no tienen futuro. ¿Sí? No importa si, no sé, estudié artes plásticas y no sé qué voy a hacer, no importa. A ti te gusta, tú vibras en eso, seguro que la acabas sacando. Pero hacer las cosas por hacer a esa edad, yo creo que a esa edad uno se tiene que gozar la vida, tiene que vibrar con lo que hace, tiene que tener pasión. Y ya después, tiene mucho tiempo de cambiar y equivocarse. Yo conozco personas que el primer año de la carrera o el segundo o el tercero dicen, no, es que esto no es lo que me gustaba, cambia de carrera. Claro. No, pero es que ya llevo 3 años. Pero ¿cuántos años de vida te queda para trabajar en una cosa que no te gusta? Sí, sí. No, pues es que ya terminé la carrera. Pues estudia lo que de Como esa verdad presión, quieres. mi hija, no, es que no me quiero atrasar de la carrera. Digo, no pasa nada si te tomas un año, Pero yo prefiero ve a perder 2 años viajar, lo que que sea. perder Sí, toda la vida. claro, claro, claro. Porque es que hacer toda la vida algo que no te gusta tiene que ser lo más frustrante del mundo entero. Y finalmente, para la generación de Luis, tu hijo, 10 años. Yo a mi hijo le hablo todos los días. Mi hijo, las canas que tengo me las saca mi hijo. No, es una generación demasiado inteligente. Es una generación que razona de una manera, tiene una lógica completamente diferente. Yo a mi hijo no le doy consejos. No le doy consejos. Yo a mi hijo lo que hago es que viva experiencias conmigo. Porque finalmente yo creo que eso es lo que le va a quedar. Yo fui madre abuela. Es decir, yo fui madre a los 43 años. Entonces, Eso ya no es abuela. aquí sí. Mi hijo y yo tenemos unas cuantas generaciones de por medio. Entonces, hay una brecha generacional que nos separa, pero hay cosas que a nosotros nos unen. Una es el fútbol, por más que estemos enfrentados, mi hijo es culé, yo soy merengue, son cosas de la vida, desgracias que ocurren. Pero luego, por ejemplo, tenemos un punto en común que son los viajes y las experiencias. Le Bueno, fascina salir a comer, le fascina vivir experiencias, le fascina viajar. Entonces, la recomendación que yo le doy, no a esos niños, sino a los padres de los niños, es más que cosas físicas, vivan experiencias con ellos. Al final eso es con lo que te queda. sí. Oye, ha sido muy interesante la charla. Veo que futbolísticamente no estás muy orientada, Estamos en pero esquina opuesta. madrileña, culé, Aupaletti. No, a mí el Athletic me cae muy bien, ¿eh? Eso Yo es un siempre poco de quiero, condescendencia, no, pero yo bueno. siempre quiero que el Sí. Athletic gane, salvo cuando juega con el Real Bueno, Madrid. pues nos vemos en el próximo derby. Gracias por estar aquí con nosotros, por compartir todos tus insights, como se dice en el mundo del marketing. Y encantado de hablar contigo una vez más. Ahora seguiremos hablando, por supuesto, hemos sido amigos muchos Fuera de años, cámaras. seguiremos hablando fuera de cámaras. Así que muchas gracias, Isa. Bueno, a ti. Ah.